Bueno, un saludo para todos. Mucho gusto. Mi nombre es Giovanni Arcila Reynosa. Tengo 31 años. Estoy ubicado en la ciudad de Pereira, en el país de Colombia. Y es un gusto poder estar aquí y compartir con ustedes mi testimonio. Vamos a pedir al Señor que nos acompañe, que la Virgencita sea la que cubra con su manto este momento, este espacio, que San José también nos custodie para que todo sea según la voluntad del Señor. Tú que estás allá del otro lado de la pantalla, te invito a que hagamos una muy corta oración. Jesús, María, os amo, ven divina voluntad, a orar en esta oración, a escuchar y a dar este testimonio. Y te ofrecemos, Señor, todas las oraciones y testimonios pasados, presentes y futuros, para la gloria de Dios Padre. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz y de amor, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz y de amor, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz y de amor, ilumínanos y santifícanos. Bueno, pues muy bien, quiero contarles un poco sobre mi vida, anticiparles desde ya que será un testimonio sencillo en el sentido que conozco testimonios preciosos, divinos, cada uno tiene su particularidad y en todo sobra Dios. Obviamente también en mi vida lo ha hecho de manera impresionante, pero no es el testimonio grandilocuente, no es el testimonio con cosas demasiado asombrosas o con una transformación después de haber pasado por el lodo. Yo pienso que es un testimonio, como me lo han dicho en otras ocasiones, que toca mucho la realidad humana, que toca mucho la realidad del apóstol, que toca mucho la realidad de aquel que está en los caminos de Dios, también quien está alejado, pero de los que hemos estado caminando, sirviendo, estando en la presencia de Dios y de repente nos ha sorprendido un pecado muy grave, de repente nos ha sorprendido la soberbia y de repente nos hemos alejado. Yo pienso que mi testimonio va más hacia el hijo pródigo, va más hacia ese hijo que estaba en la casa del padre y estando ya con él, quiso pedir su herencia, la malogró, la malgastó y luego vuelve a casa. Es un testimonio de misericordia, es un testimonio de amor. Yo desde ya les cuento y les adelanto que me siento el más bendecido, el más afortunado por estar aquí, por poder compartir con ustedes mi testimonio, que lo he hecho ya en otras cuantas ocasiones, en otros lugares, y me llena de mucha alegría y de mucha gratitud el saber que Dios incluso se vale de nuestras caídas, se vale de nuestros pecados, se vale de las veces en que hemos sido infieles para mostrar cómo Él ha permanecido fiel. Entonces voy a ir desde el inicio, ¿no? Como se debe empezar. Nazco en una familia demasiado católica, muy bella, muy especial, en la que actualmente todavía vivo, tengo 31 años, y desde el inicio quizás de mi nacimiento podemos decir que empezaron algunas pruebas, algunos retos. Nazco de 6 meses, 6 meses y unos días, o sea que ya ahí no es un embarazo medianamente normal hasta los 8 o 9 meses, sino que empieza mi vida como muy rápido, ¿no? Como que quisiera salir rápido a la luz y esto creo que va a influir bastante en mi forma de ser, en mis diferentes opciones de vida porque siento que Dios siempre me ha apurado y yo también he sabido apurarme en muchas cosas. Desde el primer momento siento que soy un milagro, sé que todos aquí nos consideramos un milagro y eso es verdad, todos somos un milagro de Dios, pero particularmente soy un milagro porque me iba a morir. En el momento en el que nazco, a mi madre le informan que estoy con muy poca probabilidad de vida, muy poca, y que debemos darle el oxígeno que yo tenía a otro niño que tuviera más opciones de vida, que la verdad yo no tenía muchas opciones de vida. Así fue como me quitan el oxígeno y cuando pasa esto, pues mi madre dice, bueno, mi hijo se me va a morir, que se muera bautizado, que el Señor se lo lleve, pero siendo hijo de Dios. Pues me bautizan a los 12 días de ya estar en la incubadora, ¿cierto? Que es un lugar donde están los niños ya que la están pasando muy mal. Y en esa incubadora me bautizan, llegan mis padrinos, están mis padres, hay unas fotos todos con bata blanca, con tapabocas. No tuve una ceremonia tipo templo, iglesia, ¿no? Fue en la clínica y fue donde Dios quería, ¿no? Donde Dios quiso, porque el bautismo a mí me salvó. Después de este hermoso sacramento, pues la salud mía cambió y por gracia de Dios hoy aquí han pasado ya 31 años. Así que desde el inicio hubo un reto, pero hubo un milagro. Hubo la presencia de Dios en mi vida, hubo el sacramento rápido. Ayer justamente estaba dando una charla donde hablaba del bautismo.
Y es muy hermoso que el bautismo es un regalo enorme que a veces no valoramos y a veces esperamos a que los niños tengan el bautismo pasados muchos meses o muchos años, esperando a que venga, no sé, que algún familiar del exterior, o bueno, tantas cosas que en sí mismas no están mal, está muy bien querer invitar personas, pero lo más importante del sacramento es la gracia de Dios para ese niño, ser hijo de Dios, y es un sacramento también de sanación, no solamente nos sana del pecado original, sino que en mi caso también me sanó físicamente. Entonces, quizá no esperar, yo diría bautizar el hijo lo más rápido, lo más pronto que se pueda. En mi caso, yo soy colombiano y tenemos nuestra santa, Santa Laura Montoya. Santa Laura Montoya estuvo 6 horas sin ser hija de Dios, como ella misma cuenta en su autobiografía, 6 horas, y es Santa Laura Montoya. Y hace poquito me di cuenta que el Papa Benedicto XVI, que espero muy pronto sea santo, y un doctor de la iglesia, pasó 8 horas sin ser hijo de Dios. O sea que hay una relación pareciera, al menos de manera de primera impresión, una relación estrecha entre la santidad del individuo y el tiempo que pasó sin ser hijo de Dios. Entre más corto sea ese tiempo, pareciera que fuera una gracia más fuerte. Claro, está menos tiempo en poder de las tinieblas, está menos tiempo en poder del enemigo y se hace más pronto hijo de Dios. Es un regalo, claramente no en todos los casos se puede, pero pienso que es un regalo que me ayudó bastante. Pasé 12 días, que es una bendición, porque hoy en día conozco familias que llevan años, años, y el niño no es bautizado, entonces queda uno como, bueno, ¿qué están esperando, no? Pasan los 12 días, vuelvo a la casa y empieza ya mi infancia muy feliz, muy, muy contento, muy amado, muy cuidado. Nace mi hermano menor, 2 años menos que yo, una infancia preciosa, compartimos todo, o sea, somos los únicos dos hijos de mi mamá, con mi papá, un matrimonio divino el de ellos, de verdad, una familia ejemplar, católica, en todo el sentido, o sea, temerosos del Señor, misa todos los domingos, rosario todos los días. En mi caso, un rosario, al principio era incluso como una puesta en escena, porque yo me lo sabía, claro, de todos los días hacerlo, entonces yo me sabía los misterios, yo sabía contestar absolutamente todo un niño de 3 años, de 4 años, de 5, me sabía las letanías lauretanas, entonces era como algo nuevo, entonces recuerdo yo que me ponían a recitar las letanías delante de familia, de vecinos, de amigos, porque era como, wow, o sea, Giovanni, dale, reza, o sea, me encantaba en ese momento, pero luego tengo que, pues, aceptarlo, llegan ciertos años de la infancia, quizá la adolescencia, los 10 12 en los que ya uno no quiere rezar, o sea, verdaderamente no quería rezar, y paulatinamente empezó como una lejanía de las cosas de Dios. Nacimos en Dios, una familia muy católica, muy creyente, íbamos a vigilias, o sea, una vida muy bella, no éramos la familia más misionera ni los practicantes más acérrimos, pero rosario todos los días, misa cada 8 días y eventualmente grupos de oración, congresos, o sea, conocíamos de Dios. Es importante porque era un hijo pródigo, o sea, estaba en la casa del Padre, conocía lo que era Dios, lo había vivido, lo había experimentado. ¿Y qué pasa con Giovanni? Evaluando mi vida y después de todos estos años que llevo caminando en el Señor, que ya les diré cuántos llevo por gracia de Dios, me he dado cuenta que yo era un chico herido, no por nada familiar ni por nada, digamos, de mi casa, no. Era un chico herido en el que dirán, era un chico herido en las amistades, en el sentido que quizá yo quería siempre imitar a los demás. Bueno, yo soy Gago, aquí estoy haciendo un esfuerzo para no hablar tan rápido como siempre hablo, porque entre más rápido hable, más gago, más tartamudo soy, así que si se me escapa alguna tartamudez seguramente se pueden reír, porque yo ya me lo gozo bastante, es uno de mis características, no ser gago, pero pues bueno, digamos que en su momento esto me afectaba bastante, porque ustedes saben, si hoy hay un bullying, que se llama así, tengo que decirles muy sinceramente que hace, bueno, 20 y pico de años que yo estaba en el colegio, pues ya existía el bullying, o sea, no ahora con las redes sociales, que todo es más masivo, pero éramos crueles, éramos crueles. Yo ponía apodos, me reía de mis compañeros, ellos se reían de mí, me hacían sentir mal, yo hacía sentir mal, entonces era siempre bajito, era siempre delgado, era siempre pues gago, entonces sentía yo
que tenía algunos defectos que para ese mundo colegial, para ese mundo escolar, se vuelven un arma de doble filo y se vuelve complicado convivir a veces con esto. Entonces, siento que empecé a querer encajar. Pienso que quise siempre estar en círculos importantes, con personas importantes y haciendo lo que ellos hacían. Entonces, siempre vi que no era capaz. Entonces, desde pequeño en el fútbol no me fue muy bien, sin embargo, pues jugaba todos los recreos, teníamos equipos, en fin, yo hacía todo lo normal. Si jugábamos béisbol, jugué tenis, pero siempre queriendo imitar a otro que lo estaba haciendo quizá mejor que yo, ¿cierto? Entonces empecé como a relegarme en ese aspecto. Como les digo, era bajito, delgado, entonces tenía otros amigos mucho más altos, mucho más fornidos, corpulentos. Entonces uno empieza como, bueno, ¿qué tengo que hacer, cierto? En ese mismo mundo, estos amigos empezaron a, digamos, tomar decisiones un poco más de adultos. Entonces ya pasados los 12, los 13 años, casi a los 14, recuerdo muy bien que ya se empezaba a hablar pues del tema sexual libremente, mis amigos empezaron a perder la virginidad absolutamente todos y llegaban con el cuento, ¿cierto? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Qué pena lo burdo y qué pena lo, digamos, la forma en que lo digo, pero empezaban a contar los detalles y que con cuántas niñas me acosté esta semana o este mes, y cada fin de semana para mí era terrible, se los comparto, terrible, porque el día lunes llegaban todo el combo, llegaban todos los amigos a contar lo que habían hecho. La fiesta, la farra, la discoteca, el lugar donde habían estado, lo que había pasado, la pelea que habían presenciado o que habían tenido ellos mismos, la chica que se habían levantado. Bueno, y pues yo no tenía mucho que contar, yo era un niño de casa muy cuidado y no salía casi, entonces empezó como eso a martillarme y pienso yo que me hizo mucho daño el querer compararme, ¿no? Como los respetos humanos, como el que dirán. Y empecé poco a poco a transformarme o a más bien desfigurarme, ¿no? Porque yo era una persona y empecé a querer ser otra. Tanto que mis amigos tenían piercing, pues yo tenía que tener piercing, fue difícil hasta que al final lo conseguí, tuve los piercing, no me dejaron tatuar nunca, mis amigos empezaron a colocar tatuajes algunos, bueno, empecé a hacer cosas por querer estar en ese círculo, ¿no? Empecé a conocer la calle, al principio con permiso de mi madre, o digo siempre con permiso de ella, sino que los que son jóvenes o los que han sido y los que hemos pasado por esa adolescencia, pues sabrán que por más permiso que uno pida y por más que hayan ciertas reglas, pues uno siempre como joven y como adolescente se las ingenia, ¿no? Para poder saltar esas reglas, para decir que estaba en un lugar y luego estar en otro, o para decir que hasta una hora y luego aparecer mucho más tarde, aunque esto genere un regaño y unos castigos. Era la época de la rebeldía y todo valía. Entonces empiezo con toda esta rebeldía y empiezo a caer en excesos, empiezo a conocer algunas cosas pecaminosas. Yo digo que el Señor me protegió y me cuidó demasiado desde el inicio porque no me permitió caer en ningún vicio fuerte, o sea, probé el alcohol claramente, me emborraché claramente, pero ni siquiera me gustaba el sabor, o sea, si ustedes me preguntan hoy en día, no me gusta el sabor del licor, o sea, es muy escaso el licor que me sabe bueno y que puedo llegar a compartir en un momento familiar. No me gusta casi el sabor, entonces protección porque si no me hubiera vuelto seguramente alcohólico, porque tuve amigos que tenían un vicio por el alcohol fuertísimo y yo estaba en todos esos ambientes. La droga la probé, no puedo negar que tuve fiestas electrónicas donde probé alguna droga sintética, alguna droga que se echaba como en la ropa, recuerdo que se llamaba Ladies, si no estoy mal, había también el popper por ese tiempo, pero tampoco probé ni la marihuana ni nada de lo que es comúnmente hoy conocido. Así que creo que fui muy cuidado por Dios. Estuve en muchos ambientes, estuve al rojo de muchas cosas, vi muchas cosas, vi a mis amigos hacer muchas cosas porque de verdad llegó mis 15 años y empecé a salir desaforadamente. O sea, ahí sí les puedo contar que salía, empezó el grado décimo, que aquí en Colombia es el penúltimo antes de graduarse ya, digamos, del colegio, el grado décimo, y en décimo me desaforé, o sea, fue el año donde me sentía ya muy grande, donde ya quizá no era tan delgado, porque ya estaba haciendo gimnasio, ya estaba un poquito más fornido, había ya crecido un poco, bueno, me sentía un poco más adulto, ¿no? Como creía uno que era. Entonces empecé a hacer un poco más del combo, como de los malos, como de los que hacían cosas malas, de los que salían a hacer cosas malucas. Entonces ya era de los más humillativos. Bueno, tuve ciertas cosas que hoy me
arrepiento, me alejé mucho de Dios. En ese sí puedo ya decirles que llegué a un punto, quizá nunca lo dije ni públicamente, ni lo expresé en mi casa porque no tenía sentido, pero empieza uno a creer que ser ateo está como de moda. Entonces yo llegué a decir en la clase a algunos amigos de que me estaba sintiendo ateo. Mi colegio era confesional, católico, es un colegio salesiano. De pronto aquí en la cámara se puede ver un poco que allá atrás tengo algunos antiguos. Bueno, este todo es mi oficina. Aquí tengo una cantidad de libros que no se imaginan cuántos hay. Esto es mucho más extenso hacia allá y hacia acá tengo cantidad de imágenes, altares. Bueno, me gusta tener cosas visibles que me recuerden mi fe. Y aquí tengo a San Juan Bosco, que justamente es el fundador de los salesianos. Yo soy salesiano desde el primer día hasta el último, desde lo que aquí se llama el kinder o el preescolar hasta el grado 11, que es el último aquí en Colombia donde me gradué. Así que mi colegio fue confesional. Yo veía todo el tiempo sacerdotes, misas cada semana, confesiones, pero en grado décimo, a mis 15 años, llegué a decir, hombre, yo como que soy ateo. Empezó la filosofía del colegio, que es una filosofía básica, y me dejé como enredar y era como que, ¿saben qué pienso yo ya después de los años? Que yo quería acallar la conciencia, yo quería silenciar la conciencia, yo quería que no me dijera la vocecita que todos tenemos, que es el Espíritu Santo, que es el ángel de la guarda, que es Dios mismo hablándonos allí, que me dijera, hey Giovanni, estás en pecado, hey Giovanni, esto no es lo que has aprendido en tu casa, no, era más fácil decir, soy un ateo práctico, ¿sí? No era un ateo filosófico, nada de esas cosas, era un ateo práctico, pero fue algo de meses, o sea, fue algo que me duró muy poco, pero finalmente pasé por ello, la fiesta entonces un poco desaforada, yo cuento un poco en chiste que llegué a ser DJ, ¿cierto? Llegué a tocar en algunas fiestas, pero digo yo fiestas de amigos, ¿no? Fiestas en una casa, un conjunto, creo que lo máximo fue en un hotel, pero, o sea, yo no era DJ, o sea, yo realmente no lo era, pero yo digo, llegué a hacerlo porque pues me gustaba mucho la música, hoy en día todavía me encanta, soy melómano, o sea, me bailo hasta un villancico, como dicen aquí en Colombia, me bailo el himno nacional, me encanta la música, pero por ahí también se empezó a meter el enemigo, ¿no? Me enganchó con la música, entonces la electrónica me fascinaba, el reggaetón en su tiempo creo que me tocó en el auge de 2008, 2009, que fueron mis fiestas más fuertes. En ese momento pues estaba el reggaetón ya después de 4, 5, 6 años, o sea que estaba en su furor, llegué a ir a conciertos, bueno, digamos que empecé a tener una vida un poco más libertina, a pesar del cuidado de mis padres, pero yo creo que cualquier padre llega un momento en que dice, bueno, o dejamos que este hijo y este niño viva cosas, o lo vamos a tener amargado en la casa, estando de mal genio. Entonces llega un momento en el que se pone muy difícil ser papá y yo lo reconozco. Y cuando yo lo sea, pues quizá tendré algunos retos iguales, que bueno, salga, pero entonces díganos hasta qué horas, díganos dónde va a estar y empezaron a permitirme salir más, pero en esas salidas pasaban cosas fuertes, veía cosas muy fuertes, muy pecaminosas, y empezó un deseo grande en mi corazón de no ser virgen, porque me estaba quedando de los últimos. O sea, imagínate un salón de 40 muchachos y empezar a escuchar a que todos lo habían perdido y que todos habían tenido experiencias sexuales y que todos, bueno, porque más que la droga y más que el licor, verdaderamente a mí me estaba llamando era, y me estaba quedando atrás era en el sentido de la parte sexual. Yo decía, pero ¿qué será? ¿Será que no gusto? ¿Será que...? Y empecé a tener una manifestación que hoy también entiendo que era una herida y era que me empezaban a gustar internamente las amigas, y perdón, las novias de mis amigos. O sea, me enamoraba y sentía yo que, uy, no, yo quisiera estar con ella, pero ella era la novia de mi amigo. Y luego con la otra y esa otra la novia de otro amigo. Y yo pienso que es una carencia, yo pienso que es una herida profunda porque prácticamente yo quería era ser el otro. O sea, ya no solamente tener lo que él tenía físicamente, sino yo quiero tener su novia. No pasaba de ahí porque pues yo los respetaba mucho, los quería mucho, hoy todavía los quiero a todos ellos, con algunos me hablo, pero ya desear y era de verdad, y tenía como una especie de tusas, recuerdo yo que me dolía no poder estar con esas chicas, yo decía, "Ay, pero ¿por qué yo sí, por qué yo no?". Era difícil, ¿no? Era como todo este tema, pero todo esto en un contexto de que mi familia era muy católica, de que el rosario se seguía haciendo diariamente, a mí ya no me gustaba, lo rezaba entre dientes, lo rezaba dormido, alguna que otra vez ya no lo quería rezar y no lo rezaba, pero digamos que todo esto en este contexto, porque siempre la Virgen estuvo presente, siempre la Virgen ha estado y yo creo que estará hasta el final de mi vida. Entonces en ese contexto llegan mis amigos y quieren ayudarme a salir de ese problemita,
Entonces me empiezan a facilitar algunas situaciones en las que yo podría perder mi virginidad y en las que podría tener un encuentro sexual con alguna persona, no se daban las cosas, o sea, no se daban las cosas. Llegaba la familia de esta chica, mi mamá me quería ver ya, ya, que yo saliera de donde estaba, o sea, todo quedaba armado, todo quedaba, pero casi que era solamente unos minutos más y ya yo vale, cumplía el objetivo. No pasaba, o sea, no pasaba, no pasaba, no pasaba. Y al principio jamás lo vi como Dios cuidándome, no, lo vi como que de mala soy, o sea, qué mala suerte la que tengo, cómo es posible que no pueda vivir lo que quiero vivir. Pero esto empezó a hacerme daño, o sea, esto empezó a hacerme daño y empecé a caer entonces en un vicio, digámoslo, alterno, igualmente nocivo, pero al no poder encontrar el placer sexual en la otra persona, caí en masturbación, y una masturbación fuerte, una masturbación que fue muy difícil salir de allí si no era por la gracia de Dios, y siento que es algo que va unido a otro gran vicio y a otro gran pecado que es la pornografía, porque dicen que los pecados siempre llegan como en pares, ¿no? Entonces llega uno, llega el otro, entonces inmediatamente ya había caído en mentira, ya había caído en envidias, en orgullos, en malos deseos, en malos pensamientos, luego ya caí en la masturbación fuertísima y constante, y caí en la pornografía que va directamente implicada con la masturbación. Entonces estaba ya en ese ambiente, en ese mundo, en esos vicios, en esas esclavitudes, en este pecado, porque era un pecado, y yo ya lo sabía. O sea, yo tenía ya 15 años largos y yo sabía lo que estaba haciendo. Recuerdo que la electrónica, tuve un tiempo en que pasé a otro género, no sé si ustedes, donde quiera que me estén escuchando, conozcan o hayan conocido algo que se llamó tectónica. La tectónica era como una derivada de la electrónica y era unos bailes un poquito excéntricos donde teníamos que hacer movimientos. Yo recuerdo que tenía que vestirme con unas camisetas. Si yo soy una talla, me tenía que vestir dos tallas menos para que me quedara súper pegadita y con colores un poquito pues extravagantes, un fucsia fosforescente, pantalones tremendamente entubados. Bueno, había como un estilo, ¿no? Entonces yo bailé tectónica y creo que lo hice bien en su momento porque me encanta bailar. Entonces bailé tectónica, entonces iba cogiendo cierta fama por el tema de ser tectónico y eso me gusta, eso me gustaba, claro. Entonces el Giovanni con piercing, el Giovanni con una ropa de marca, yendo al gimnasio, tectónico, ya digamos que no era pues como el más olvidado, y llegué al punto, se los tengo que compartir también, que llegué a tener mucha como fama escolar, mucha famita escolar, sí. En mi tiempo había una red social que yo creo que hoy ni la conocen muchos, que se llama Hi-Fi, o se llamó Hi-Fi. Hi-Fi es de Hola 5, ¿cierto? Hi-Fi. Ese Hi-Fi fue para mí el papá del Facebook y de todo lo que hay hoy. Y tenía una particularidad, y es que ese Hi-Fi contaba las visitas que te hacían en tu perfil. O sea, una cosa que hoy en día sería también, yo digo, maravillosa para muchos chicos, porque uno se sentía muy famoso. O sea, uno decía, wow, las visitas que este tipo tiene. Y yo tenía muchísimas visitas. O sea, ¿por qué? No sé. O sea, empecé a tener una fama colegial, en las fiestas donde íbamos, me volví muy amiguero porque digamos que empecé a llenar ese vacío de yo quería tener novia, yo quería tener esas novias, al no poder tenerlas, pues me hice muy amiguero, tanto de ellas como de otras, pero con ninguna lograba tener como una relación, entonces, pero me volví muy amiguero. Entonces ya me conocían en todas las fiestas, en todos los conjuntos cerrados donde vivían mis amigos. Bueno, digamos que, como les digo, tomé una pequeña fama escolar. Esto se veía reflejado en el hi-fi. Recuerdo mucho que ponía unas fotos, bueno, hoy ya no se llama perfil, ni se llamaba en ese momento el feed, como se llama ahorita en Instagram, no, se llamaba, eran como artilugios, ¿no? Artilugios eran como que pasaban fotos, como con una música de fondo, bueno, entonces yo tenía mis artilugios y me acuerdo que ponía unas fotos increíblemente tontas, o sea, hoy me da risa porque me creía malo, entonces yo salía con cara de malo, con unas gafas así tipo de la mosca, tenía mis piercing, tenía las gorras de moda, tenía la electrónica de fondo sonando, en algún momento salí mostrando toda esta parte del pecho, el abdomen, porque iba mucho al gimnasio y tenía los cuadros en ese momento. Bueno, todo esto y esa fama empezó a crecer, me empecé a sentir muy bien, entonces yo dije, ya es mi momento, o sea, es mi momento. Terminé grado décimo cayendo en muchas cosas no sexuales, aunque sí mucha masturbación, algunos tocamientos ilícitos, digámoslo así, hoy en día ya lo sé, que antiguamente se llamaba el blugineo, ¿cierto? Que era como tener actos pero con ropa, entonces digamos que en eso sí tenía acercamientos, pero no lograba tener lo que yo quería, seguía siendo virgen. Entonces, hasta aquí
vamos en décimo, ahora pasa el año decisivo para mi vida y donde todo cambia, grado 11, que grado 11 es el último de la escuela aquí en Colombia. Entonces, en grado 11 pasa algo, yo estaba todavía con los 15 años, muy cerca de cumplir mis 16, estábamos por estas fechas, miren, en el mes de enero a mí siempre me da mucha sensibilidad, mucha gratitud, mucha alegría recordar, porque fue en este mes del 2009, hace 16 años, que el Señor me llamó. Les quiero contar cómo pasó eso. Empecé mi grado 11 siendo el más popular, porque había terminado décimo siendo lo que les decía, chico popular, chico de fiesta, chico de hi-fi, en fin. Y bueno, me metí a muchos problemas, llegué a meterme en muchas peleas, demasiadas peleas, nunca gané ninguna, me cascaban, me pegaban, llegaba con el ojo morado, alguna vez recuerdo que mentí y estaba tan mal de una pelea que tuve que dije que me había caído de la cama a mi familia para que no vieran que estaba peleando. Bueno, tuve todos esos momentos, era muy de que me gustaba como generar esos encuentros como de pelea, porque eso como que generaba adrenalina y generaba fama, o sea, generaba fama, si tú peleabas, eras famoso, si tú peleabas, eras famoso. Entonces yo peleé bastante, como les digo, me cascaban, mis amigos sí peleaban muchísimo más que yo y eran muy buenos, eran los que me defendían. Entonces recuerdo por lo menos una de tantas que casi bueno, yo pienso que hoy en día estuve a punto de que me hicieran algo muy malo, porque por hi-fi, digamos que empecé a echarle los perros, como se dice aquí como en Colombia, echarle piropos, pero burdos, fuertes, cochinos, a una amiga, pero esa amiga pasó que tenía un novio que yo conocía de lejos, como de las fiestas, pero era un novio maloso, o sea, estaba metido en malos pasos, y yo no me importó porque me estaban dando cosas, me estaban haciendo fuerza a mis amigos, hágale, hágale, escríbale, escríbale. Pues le escribí en pleno hi-fi, que era como un muro, era un muro, y en ese muro quedaba público lo que yo escribía. No sé qué me pasó, que no pensé, quedó público, y el novio respondió claramente. El novio respondió y me dijo que no sabía con quién me estaba metiendo y que iba a correr sangre. O sea, a mí me estaba amenazando de cosas de muerte. Imagínense el susto mío viendo la respuesta de ese tipo que va a correr sangre, yo un culicagado de 15 años y mis amigos dándome más coba y haciéndome que respondiera como si de verdad tuviera ganas de pelear. Yo me acuerdo que yo respondí, pues va a correr mucha sangre. Bueno, o sea, cosas tontas que uno hace, eso finalmente nos citamos en un lugar aquí en Pereira, casi nos damos pues de verdad una pelea fuerte, hasta que cuando se bajaron del otro carro, mis amigos y yo vimos que venían como armados, que traían una especie de armas y bueno, hasta ahí llegó todo, salimos corriendo. Bueno, de esas hay muchísimas historias. Recuerdo que hubo un amigo que en su momento llegó a la cárcel de menores, o sea, no estaban dando con los más santos ni los más sanos. Hubo un amigo, no digo pues el más cercano, pero sí habían personas que hacían cosas malas y andaban también armados con, al menos con cuchillos y con cosas en las manos para pegar más duro. Y un amigo terminó en la cárcel de menores que fue, claro, eso lo hizo tener más fama entre nosotros, pero finalmente perdió su libertad y fue bastante fuerte para nosotros. Entonces, ese contexto empieza mi grado 11 y en ese grado 11, bueno, no sé si es normal en todos los colegios, yo pensaría que sí, se hace una especie como de despedida, se hace una especie como de excursión, se llama aquí en Colombia. Y la excursión es que hacíamos un viaje. Entonces todos los grados 11 que habían pasado antes de nosotros, uy, que el viaje fue a tal parte, que la fiesta, que la rumba. Entonces yo casi que me convertí en el promotor de ese viaje. O sea, yo empecé el grado 11 y el 2009, bueno, ¿para dónde vamos a ir? Empezamos a hablar con los amigos, una cosa, la otra. Yo era el encargado de todo y pues desde el grado 10 también ya teníamos avanzada muchas cosas. Entonces yo dije, güey, o sea, este va a ser el año de mi vida. ¿Por qué? Les explico. Aquí en Colombia uno recibe el pase de conducción, la licencia para poder conducir vehículos en las calles a los 16 años. Entonces yo en grado 11, en el 2009, cumplía mis 16 años, los cumplía. Entonces yo decía, wow, o sea, si yo empecé a salir y a tener fiestas y a tener todos los desmanes en los que alcancé a caer, aún con todo el cuidado de mis padres, ¿cómo será pudiendo ya conducir, saliendo en el carro de mis amigos, yo manejando, o capaz que me prestan el carro de mi casa? O sea, yo ya estaba, y uno en grado 11, no sé si les pasa a los chicos y a los jóvenes que estén por estos lados, uno se siente como si fuera el más grande del mundo, porque soy el mayor de mi colegio, entonces después de mí no hay nadie, después de mí están los universitarios que aquí no están, o sea que yo soy el más grande del colegio. Y esa fama y esa soberbia y como ese poder que uno coge en 11, pues me hizo mucho daño.
Y empecé con ese deseo desaforado y yo me prometí, se los comparto, yo dije, 2009 será el año para perder mi virginidad. O sea, si no la pude perder en estos 2 años más o menos, 2007, 2008, en los que ya había querido y no pude, pues 2009 va a ser mi año, tengo mis 16 años ya pronto, vamos a hacer y a deshacer. Será mi año de locura, de más fiesta, de carro, de todo. Esos eran mis planes, no eran los planes de Dios, no eran los planes de esta hermosa mujer que ven aquí. Ella tenía otros planes para mí, en pleno grado 11, en plena fama, en pleno colegio, en pleno todo. ¿Qué sucedió? Mi abuela materna estaba sufriendo, empezando a sufrir de un cáncer. Ella era como mi segunda mamá, yo pasaba mucho tiempo con ella, el amor era profundo, me enseñó a jugar parqués, que es un juego aquí colombiano, no sé si se vea en todos los países. Es un juego muy familiar, chistoso. Bueno, yo aprendí de ella y los que la conocieron saben que nos parecemos mucho en muchas cosas. Como que bebí mucho de su carisma, de su forma de ser, de su propio temperamento. Entonces había una cercanía muy grande, yo la amaba muchísimo. Y pues esta abuela materna nos dicen, tiene cáncer y un cáncer muy agresivo y empezó muy mal. O sea, cuando dijeron que tenía cáncer, empezó gravísimo y eso fue por esta época, ¿no? Fue por esta época, enero 2009, entonces, Dios mío, ese chico que era esquiateo, que estaba como dudando de cosas, nada, empezó otra vez como a creer en un Dios, pero un Dios a su manera, un Dios como que no, yo necesito que Dios haga algo con mi abuela, que la sane, y empezó mi angustia, claro, mi abuela se estaba muriendo, y aquí llega el punto crucial, mis queridos amigos, y esta parte me llena de mucha alegría y de mucha gratitud contarla, porque fue empezando el año, fue como que la Virgen me vacunó empezando el año para que no me perdieran todo lo que yo quería perderme y los planes que yo tenía. Pasa y acontece que se arma un rosario, se programa un rosario familiar con una invitación especial de una persona que decían que era muy mariana, que tenía unos dones y unos carismas muy especiales, yo no lo conocía, un chico, un joven de 28 años, y que íbamos a rezar por mi abuela. Pues yo estaba en esa lejanía de Dios, pero yo dije, lo que sea por mi abuela, quedaba cerca de mi casa, quedaba en el mismo conjunto residencial, pues fui hasta esta casa, que eran de otra familia, una prima, y tuvimos el rosario. En este rosario oramos por mi abuela, yo estaba cansón, pues estaba maluco, estaba, ay, qué pereza, pero es por mi abuela, ¿cierto? Pero pasa algo que es la primera situación mística, digámoslo así, el primer consuelo extraordinario y sobrenatural que tuve en mi vida espiritual, y es que la persona que estaba allí no era un chico cualquiera, era un instrumento de Dios, era una persona que se conoce como vidente, podía ver la Virgen, y pues yo no me lo creía en ese momento, yo decía, esta gente está loquísima, está rayadísima, tanto así que el chico dijo en algún momento, bueno, la Virgen María viene para este lugar, y yo recuerdo que yo en mis adentros yo decía, bueno, pero ¿en qué se viene? ¿En taxi? ¿Va a coger un carro en la calle? ¿Llega en la moto? O sea, yo me burlaba, pero no lo decía por respeto, que la Virgen viene para acá. Bueno, al cabo de unos momentos dijo, la Virgen ya está aquí, y yo decía, bueno, ¿dónde está la Virgen? No, no la veo, pero sí había una tensión en ese lugar, tengo que decirlo. Yo estaba como que, ok, yo no creo nada, pero la gente como que sí creía, entonces como que el ambiente se enrareció, ok. Luego él dice, en medio de la oración, apagan la luz, y él dice, la Virgen María va a abrazar a una persona. Entonces yo dije, wow, o sea, ya esto es la tontería, o sea, ya van a creer que yo voy a caer en esto. Bueno, pues oh sorpresa, la persona a la que la Virgen abrazó les está hablando en este momento. Yo en un momento de cerrar los ojos, como él pidió, y apagar la luz, yo sentí unos brazos femeninos que me tocaban, que me abrazaban, y yo inmediatamente abrí los ojos. Pues inmediatamente es al segundo. ¿Por qué? Porque quería descubrir la mentira de mi mamá que me estaba abrazando, o quería descubrir a cualquier otra persona, cualquier otra chica, un ayudante de este hombre que era evidente. Entonces yo decía, pues, obviamente no va a ser nadie, sino una persona. Oh, sorpresa, cuando abro mis ojos, me doy cuenta que estoy totalmente solo. Estaba en una silla claramente, pero estaban todos lejos. O sea, no había manera de que mi mamá alcanzara al segundo de retirarse cuando yo abrí los ojos. Estaban todos concentrados, ojos cerrados. No había nadie cerca, ni siquiera alcanzaban a tocarme. Y yo sentí el abrazo. Y eso les quiero contar que fue como una conversión tumbativa. ¿Tumbativa por qué? Porque yo jamás volví a ser el mismo, como que si me tumbaran del caballo, un poquito tipo Saulo de Tarso, ¿no? Que como que se encuentra con esa luz y cae al piso. Así me pasó a mí, yo dije, ¿qué fue esto? O sea, ¿qué es esto? Hoy llevo 16 años después de ese momento, estoy cumpliendo, por esta semana, estoy cumpliendo 16 años de haberme encontrado con Dios.
y el Señor me tumba del caballo, la Virgencita me abraza y a partir de ese momento yo me sigo preguntando qué fue lo que pasó. Hoy me lo pregunto, yo digo, ¿cómo es posible que algo tan sencillo, tan de segundos, haya cambiado mi vida? ¿Por qué? Porque como yo me estaba convirtiendo en un chico racional, ¿cierto? Como les contaba, un poco entre ateo, como entre dudar por dudar, pues yo dije, venga, ¿qué fue esto? O sea, ¿qué es esto que me pasó? ¿Qué me sucedió? Y esa pregunta me llevó como a aislarme un poco del mundo pagano, del ambiente de pecado, porque yo decía, no, yo tengo que resolver la duda. ¿Qué fue lo que me pasó? Pues les cuento que llevo 16 años intentando resolver la duda. La Virgencita no me soltó, no me soltó. Inmediatamente tuve una conversión muy radical, no comprendo por qué, porque no tuve un retiro espiritual, no tuve una guía como que tienen que hacer esto, no, yo empecé a sentir en mi corazón y empecé a ir a muchos más rosarios con esta persona, con este grupo que me parecía hermoso, y yo sentía que la Virgen me decía, quítate los piercing. Bueno, yo llegué a tener unas colas aquí, pues había una moda aquí en Colombia que era un peinado así como todo reggaetonero, con crestas, con unas colas aquí atrás larguísimas. Yo llegué a tener colas feísimas, yo me las planchaba para que quedaran más largas. Bueno, en fin, me corté las colas, que para mí era un dolor porque las había dejado ya crecer muchos años, me las corté sin que nadie me lo pidiera. O sea, empecé a cambiar una serie de cosas, cerré mi hi-fi. Bueno, o sea, yo decía, pero tengo que entrar en mí mismo y saber qué fue lo que me pasó, y me empecé a enamorar, y me empecé a enamorar, y me empecé a enamorar de la Virgen María, de una manera loca, pero muchachos, loca es loca. O sea, ella se convirtió en mi centro, ella se convirtió en mi todo, claramente. O sea, Dios primero, lo tenía yo muy claro, pero mi conversión llegó por la Virgen María. O sea, ella me enamoró, ella me cautivó. Cada rosario que ya no quería hacerlo, empecé a hacer con un amor, una devoción, una alegría, y empecé a tener consuelos, tengo que decirlo, esto lo digo con toda la humildad del caso. Empecé a tener consuelos, ¿cierto? Caía escarcha cuando rezaba, entonces se me llenaban las manos de escarcha. Bueno, tuve muchos regalos en algunos retiros. Logré ver como en la pupila de la persona que era vidente, logré ver como la silueta de la Virgen. Luego en ese mismo retiro hubo una danza de estrellas, o sea, un fenómeno cósmico que hoy yo no puedo explicar. O sea, aquí en Colombia y aquí en mi ciudad no es para nada normal ver una estrella fugaz para que uno dijera, bueno, es que fue una estrella fugaz. No, es que no fue una. En un momento de la noche, en pleno retiro, nos dicen miren hacia arriba y empiezan a pasar estrellas de un lado para otro, y eso lo vio mi papá, lo vio mi hermano. O sea, no hay forma de que yo esté mintiendo. Y así pasaron muchas cosas, la danza del sol, que seguramente muchos aquí habrán vivido una cosa como estas, que el sol como que se mueve, como que danza, como que destella colores. Todo eso empezó a pasar, y hubo algo que nunca se me olvida, y fue uno de los consuelos más bellos que yo recuerdo, y es que yo estaba haciendo la consagración, que es un proceso de 33 días. Quiero contarles que este anillo, que de pronto ven aquí en la cámara, este anillito fue del 2009. Si yo me lo quito, aquí dentro dice mayo 13 del 2009, porque fue la primera vez que me consagré por el método de los 33 días a la Virgencita. Y esa consagración sí que transformó mi vida. Fue una cosa bellísima, espectacular. Yo quería estar todo el tiempo con Dios, empecé a ir a misa todos los días. Y el consuelo que les digo es porque haciendo la consagración, una vez que llegaba ya de la universidad, ya se había acabado el grado 11 y todo esto, ya en unas cuantas veces que hice la consagración, estaba en un oratorio. En mi casa siempre hemos destinado un lugar para orar, y estaba en el oratorio que estaba en el primer piso. Esta casa era de 2 pisos. Y yo llegué tarde de la noche porque yo estudié de noche mi carrera, yo soy ingeniero comercial, y empecé a hacer la consagración, y la consagración tiene una parte donde uno hace un Padre Nuestro, una Ave María. Entonces yo invité a la Virgen María, yo recuerdo, yo estaba enamorado de ella, yo le decía, Virgencita, acompáñame a rezar. Empecé a rezar, entonces yo hacía el Padre Nuestro y me quedaba en silencio, diciendo pues como que si la Virgen contestara. Luego hacía el Dios te salve y me quedaba en silencio esperando que ella dijera el Santa María. Y así fue. Fue después de algunos meses, no recuerdo cuánto tiempo, que mi mamá me contó, me confesó que esa noche en la que yo estaba haciendo eso, ella tuvo que bajar del segundo piso, que ya estaba acostada durmiendo, tuvo que bajar a ver yo con quién estaba, porque le había parecido extraño, pues este chico ya estaba en Dios, porque había llegado con una mujer a la casa a estas horas, las 11 de la noche. Le pareció como extraño y de pronto quería como ir a ver, venga, Giovanni, ¿qué está haciendo? Bajó al oratorio y se dio cuenta que yo estaba rezando con una mujer, dice ella, porque escuchó la voz de una mujer. Entonces ella veía, o más bien ella escuchaba que yo decía algo y me contestaba. Pues puso el oído ahí, y efectivamente dijo, ah, ok, vino con una mujer.
voy a dejarlo que está rezando, no es nada malo, se subió, se durmió, ok. Y después de un tiempo me contó: Giovanni, ¿usted con quién estaba tal día? Que escuché que estaba con una mujer, tal cosa, y yo: no, mamá, estaba solo, pues usted sabe que yo no entro a nadie, estoy soltero, pues yo estaba solo. Y me acuerdo, no sé si de pronto fue entre lágrimas, de aquí puede que le esté poniendo un poquito, pero para mí fue algo que me conmovió mucho a mí, sí, que ella me contó: pues bueno, yo no sé lo que pasó, pero Giovanni, yo escuché a una mujer con usted contestándole, tanto que me tocó bajar y poner el oído, y ahí fue que escuché mucho más claro. O sea, yo pienso que son regalos de Dios y la Virgencita me mandaba mensajes. También quiero contarles uno en un grupo de oración también muy carismático, muy bello, muy mariano. Recuerdo que yo venía de la universidad, ya conducía, ya tenía mi pase, ya lo estaba usando no para ir a fiestas, sino para ir a encuentros de Dios, a retiros, a grupos de oración. Yo mantenía, o sea, todos los días Giovanni tenía que estar en un grupo. Y les hablo de un Giovanni de 16, de 17, o sea, estaba en plena adolescencia, y llegué a ese grupo, pero a unas cuadras antes de llegar a ese lugar había visto la muerte muy cerca, que me había metido en contravía. O sea, yo venía con tanto deseo de llegar, que no sé qué me pasó, si fue el sueño o qué, porque era un grupo que era muy tarde, era desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, era de jueves a viernes, un grupo espectacular al que le debo mucho también. Yo no sé por qué me metí una cuadra antes y me metí en contravía, pero a lo que daba, o sea, venía a mucha velocidad porque quería llegar rápido para no perder mi momento, que tenía el grupo que era muy especial. Pues me metí en contravía y no sé cómo no pasó otro carro, cómo no me maté. Yo decía: Dios mío bendito. Pues me devolví muy temeroso y llegué al grupo de oración. Estaban en el momento que no me quería perder, entonces lo viví, tal cosa, muy especial. Y después, como de 2 o 3 horas, siguió otro momento que la persona que también dirigía este grupo tenía muchos carismas, muchos dones, y dijo: vamos a recibir un mensaje de la Virgen, ella a algunas personas les va a decir algo. Entonces yo siempre me ponía muy contento porque yo sentía que yo era un predilecto de la Virgen. Yo sé que eso es soberbia, ¿no? Pero yo decía como que yo sé que la Virgencita. Y chicos, pasó de nuevo. Era una filita, entonces yo pasé, a algunos les decía algo, a otros simplemente los abrazaba, y a mí me dijo al oído, escúchenme muy bien, me dijo: hijo, ten mucho cuidado, porque casi te me matas hace unas horas viniendo para acá. Yo te libré de un accidente porque te tengo para grandes cosas. Ten mucho cuidado. O sea, muchachos, imagínense eso. O sea, ¿quién podía haber sabido? Yo no le había contado a nadie, aparte que para mí era vergonzoso. Pues yo me metí en contravía, o sea, qué pena. Y la Virgencita, por medio de este gran instrumento, me dice: ten mucho cuidado porque casi te matas. Yo sé que muchos allá pueden decir: esto no es posible que pase. Miren, yo lo he experimentado, yo lo he vivido, yo he estado con instrumentos legítimos del Señor. No es la forma habitual de Dios hablar, para nada. Tenemos las Escrituras, tenemos la Santa Eucaristía, el Santísimo. Claro, Dios habla de muchas maneras, pero a mí particularmente, que era un hueso duro de roer, me habló de maneras extraordinarias y sobrenaturales. Entonces todo esto pasó, empezó el enamoramiento de Giovanni, y les quiero contar que continúa siendo virgen. Entonces, no solamente pasó este abrazo de la Virgen, y no solamente pasó este mensaje y las escarchas y lo de la voz que mi mamá escuchó, sino que hubo algo que verdaderamente marcó mi vida, la marcó muchísimo, y fue mi primera Semana Santa, que fue más o menos por abril del 2009. Hay otro instrumento del Señor muy especial aquí en Pereira, una persona que tiene los estigmas de Cristo, que tiene las llagas del Señor en su cuerpo. Seguramente algunos aquí habrán escuchado la historia del Padre Pío. Pues esta persona tenía o tiene los estigmas, y cada Viernes Santo tenía una experiencia mucho más fuerte que el resto del año, y era que se le abrían las llagas, sangraba verdaderamente, y era algo pues como muy, muy impresionante, ¿cierto? Como que realmente tomaba su cuerpo Jesús. Pues yo estaba, ojo para que no pierdan la línea del tiempo, enero, yo llegué a las cosas de Dios, empecé todos estos meses muy encendido, y en ese abril, o sea, a los 3 mesecitos, yo orando mucho por mi abuela, claramente, estaba en todo ese contexto. Pasa que dicen: esta persona quiere invitar a la familia Arcila Reynosa, pues mi casa, a que estén el Viernes Santo junto con otras familias en una experiencia que vamos a tener con este hombre. Y yo quedé como: oh Dios mío, nos invitaron. Bueno, fuimos hasta allá, era un Viernes Santo, me acuerdo que era por la tarde después del Via Crucis. Yo estaba muy nervioso, jamás había conocido una persona así, y mucho menos que nos invitaran a una experiencia. Pues sucedió que en medio de mucha gente, porque éramos yo creo que 100 personas las que estaban invitadas, llamaron a uno. Entonces llegó una persona y me dijo: Giovanni, te necesitan en la alcoba donde está Jesús. Me dijeron: ¿dónde está Jesús? Porque ya estaba en medio de esa experiencia.
Imagínense mis nervios, o sea, yo no tenía ningún mérito para estar ahí, o sea, yo quién era, yo no era nadie, llevaba 3 meses en la conversión, te está necesitando. Pues fui solo, y en ese, y en ese momento de soledad, lo que yo vi nunca se me olvide. Una pieza un poco oscura, había pues cortinas como para que no pegara mucho la luz del sol, y estaba este instrumento de Dios, este estigmatizado, vuelto una llaga completa. O sea, no puedo explicar lo que yo vi, pero tenía las llagas abiertas, tenía la corona de espinas, tenía los punticos, o sea, fue algo impresionante, impresionante. Yo me postré, me puse de rodillas frente a esa cama donde él estaba, y Jesús me habló. Muchachos, Jesús me habló. Me dijo cosas que solamente yo podía saber, solamente yo podía saber, y me dio unos mensajes muy importantes. Hoy en día hay uno que todavía no comprendo, que todavía quizás sigo esperando a que el Señor cumpla, pero hay uno que se cumplió fuertemente y rápidamente, y es el que les voy a contar. Jesús me dijo que iba a liderar muchos jóvenes, que iba a ir a muchas partes, que iba a hablar mucho de Él, que iba a estar en lugares importantes hablando, pero ojo, contexto, joven de 3 meses en el camino de Dios, gago, que no sabía ni siquiera hablar bien en público, que no conocía nada de la fe, que estaba en pañales, y me dice Jesús que voy a liderar, que voy a estar al frente de cosas, que los jóvenes me van a seguir. Bueno, yo obviamente con mucha reverencia, gracias Señor. Bueno, fue un momento muy fuerte. Hoy en día sigo siendo amigo de las dos personas que les he contado, de los dos instrumentos, les agradezco cada vez que puedo porque ahí empezó mi camino. Así que todo ese fue el contexto del inicio de mi vida en Dios, ¿no? Tuve un primer noviazgo hermoso, bellísimo, 5 años con esta persona en castidad totalmente, o sea, continuaba siendo virgen, predicaba lo de la virginidad, empezamos a liderar efectivamente, como Jesús me había dicho, un grupo de jóvenes. Entonces empezamos con un grupo de jóvenes, luego con un retiro para jóvenes, esto empezó a coger mucha fama, y efectivamente fui a Manizales a fundar este retiro. Estábamos en Cali, fuimos a, bueno, a varias partes y varias ciudades aquí en Colombia. O sea que yo empecé a ver cumplida esa promesa muy pronto. Ya a mis 18 años yo ya tenía un grupo a cargo muy grande. O sea, esto empezó rápido, 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 y el Señor empezó a manifestarse en los grupos que dirigíamos, habían conversiones, cosas bonitas, y pasó algo muy delicado, y este es el punto de quiebre también de mi vida, y es que me llené de soberbia. Me llené de soberbia, empecé a creérmelas, empecé a decir, bueno, yo como que soy muy santo, o sea, yo soy un chico virgen, yo soy un testimonio por todo lado, todos los sacerdotes que me conocían querían llevarme a que yo les hablara a sus jóvenes, incluso tampoco a jóvenes, sino también a adultos. Bueno, estaba en un momento de fama espiritual, de predicación, entonces, claro, o sea, yo decía, bueno, pues yo, de verdad, yo me sentía mejor que los demás. Y también ahí como que operó mi ser hermano mayor. En esa parábola del hijo que se va de la casa, yo pienso que ya les voy a contar por qué me fui. Pero en ese momento yo me sentía como el hijo mayor, o sea, como que, venga, o sea, yo tengo todo, tengo unos dones bonitos, hablo bonito, la gente se toca cuando yo hablo, me invitan a una parroquia, a un retiro, tengo jóvenes a cargo. Eso yo no lo decía nunca públicamente, yo lo sentía en mi corazón, lo sentía. Y empecé a consentir esa soberbia, algo como lo que le pasó al demonio, ¿no? Que cuentan que sintió como esos deseos de ser como Dios, y empezó a consentir este deseo maligno, y lo convirtió en lo que hoy es Satanás. Entonces yo empecé a consentir esto, y fue carne de cañón para lo que me iba a pasar. Carne de cañón. ¿Qué sucedió? Tenía a mi novia, 5 años, con ella fundamos, y con otros amigos, con mi hermano, un movimiento hermosísimo, precioso, que hoy todavía se sostiene, que se llama Llamas de María. Es un movimiento apostólico de laicos. Cumplimos ahorita en un mesecito 11 años de haber sido fundados, porque lo fundamos en 2014. Yo en esa época tenía 20 años larguitos, y por algún motivo termino con la persona de ese momento, con mi novia. Hoy en día somos muy buenos amigos, es cercana a mi familia, una gratitud enorme, nos tenemos un cariño profundo, me hizo mucho bien, 5 años con ella casi, y en castidad nos cuidamos, fue muy hermoso. Termino con esta persona, sigo con el movimiento, mi hermano, todas las personas, ya no era solamente de jóvenes, ya esto empezó a crecer, porque ya no era algo para jóvenes, sino Llamas de María, o sea, ya era algo que podía agrupar a personas adultas, llegaron muchos adultos, muchas familias, y empezó a coger fuerza este movimiento. Y en este contexto, en este inicio de la mayor fama espiritual quizá, de estar fundando un movimiento, y hacerme ver como el fundador de algo, llegó mi gran caída, mis queridos amigos. Llegó mi gran caída, llegó el momento en el que le di la espalda a Dios,
y en el que empecé a hablar tanto con la tentación. Ojo, ya estaba soltero, ya no tenía nadie y no supe manejar mi soltería. No supe manejar ni mi soltería ni mi fama, porque como era un chico que estaba empezando a coger una fama espiritual, muchas personas querían estar cerca de mí y pedirme consejo. Y esos consejos a veces llegaban de personas también solteras o de personas casadas o de jóvenes o de lo que fuera. O sea, todo el mundo quería sentarse conmigo en ese momento y en tantas cosas que quería hacer buenas, empecé a hacer cosas malas y empecé a confundirme y a confundir a otras personas, hablo de mujeres, y ese hombre que había guardado su virginidad y que era el testimonio y que contaba por todos lados, yo soy virgen, y lo hacía con soberbia, o sea, lo hacía con soberbia. Es más, yo sentía que los que no eran vírgenes como que habían perdido algo, que ya ustedes no van a ser como yo, y era soberbio. No lo hacía con la humildad de las personas puras, que conozco gente que es muy humilde, no. Yo empecé a creérmelas, ¿no? Y me pasó lo de David, me pasó lo de Pedro, me pasó lo de Salomón, o sea, me descuidé de la peor manera, me confié en mí mismo y pudiendo estar con cualquier persona, pudiendo escoger dentro de personas que también estaban solteras, que no, me empecé a enamorar, que esa es mi herida, que por eso les conté, de personas que eran esposas o novias de amigos o de personas cercanas, y empecé a enamorarme, empecé como a consentir esas cosas en mi corazón, hasta el punto de que verdaderamente tuve caídas grandes en todo este proceso, perdí mi virginidad de la peor manera, en el peor momento, no teniendo una relación, o sea, nada, todo fue así, aventuras, o sea, tuve un momento de mi vida en ese contexto de estar recién fundado Llamas de María, fuertísimo, en el que llegó el mundo que nunca viví y tuve unos meses muy caóticos, muy fuertes, donde yo lloraba, yo no quería estar en esto, yo no quería vivir lo que estaba viviendo, pero lo vivía y lo consentía y yo como que decía, me estoy sintiendo verdaderamente ahora sí hombre, pero yo decía, pero es que yo soy un hombre de Dios, ya en ese momento llevaba 5 años en Dios, no sé, entonces yo decía, yo ya no estoy empezando, ¿qué me está sucediendo? Y lloraba y me confesaba porque lo hacía y volvía a la misa diaria que no dejaba y volvía a embarrarla y se presentaba otra oportunidad y me volvía a confundir y confundía a otras. O sea, tuve un momento fuerte, desaforado, que gracias a Dios logré salir de allí, pero créanme que ese momento fue humillante, ese momento fue terrible. ¿Por qué? Porque mi caída, porque el perder mi virginidad, porque el haberme enamorado de una mujer casada, porque el haber hecho cosas que no estaban bien y por al mismo tiempo tener a 2 o 3 chicas, incluso del mismo movimiento, un poco confundidas, porque como que estaba con ellas, pero como que no, como que les coqueteaba, pero como que, o sea, estaba actuando mal, o sea, estaba actuando muy mal, estaba usando mi fama espiritual y mi pequeño momento como de que querían estar cerca de mí para no hacer bien, sino hacer daño. Gracias a Dios, hoy le doy gracias que mi caída fue temprano, fue empezando el apostolado grande que hoy le llamas de María, porque si no, hubiera acabado con muchas almas en ese momento. Gracias a Dios, ahí todavía estábamos empezando, estábamos pequeños, y el Señor, hay una frase que a mí me ha tocado mucho en mi vida, y es que, bueno, muchas frases, aquí les voy a decir 2 o 3. Una, cuando tocas fondo, ya no hay nada más que tocar. O sea, cuando tocas fondo, ya no hay nada más que tocar. Yo toqué fondo en ese momento, porque como les dije, aunque mi convención no es como que, Giovanni, tú saliste de los prostíbulos, de la droga más acérrima, no, pero mi conversión siento yo que a veces puede ser de las más normales, de las que te pasan a ti, que estás en este canal conectado, viendo este testimonio, de los que creemos que porque estamos en Dios hace mucho tiempo, somos mejor que los demás, que lo que le pasó a otro, a mí no me va a pasar, de los que ya predicamos o dirigimos movimientos, grupos de oración y que hacemos retiros y creemos que la gente que necesita es la que viene al retiro, la que me escucha en la charla. El joven que viene con las drogas es el que necesita porque está mal. Pero yo, o sea, yo que oro, yo que soy consagrado a la Virgen, yo que voy a misa todos los días, yo que hago ayuno por semana, y empieza uno a creérsela y a ser soberbio, a ser Salomón, a ser David en su peor momento. Y pudiendo escoger David a cualquiera de las personas con las que podía estar, porque en ese momento los reyes podían tener varias mujeres, escogió a Betsabé, escogió a la esposa de su amigo, de su general, de Urias elitita. Y ustedes ya saben cómo terminó la historia de David, la preñó, luego manda a matar literalmente a este hombre para que no se diera cuenta, o sea, todo mal. Y es el santo rey David. Y todavía Dios conserva esa herencia. Tanto que en el Evangelio ustedes escuchan cuando a Jesús lo llaman, hijo de David, ten compasión de mí. David la embarró terriblemente y tuvo su castigo. Yo tuve el mío, pero Dios no le quitó la promesa. Dios no le quitó lo que le había dado, que eso es hermoso. Dios no quita lo que da. Dios no quita lo que da. David la embarró,
pero el Señor le conservó la promesa: de tu casa saldrá el Rey de las Naciones, el Mesías, el Señor Jesús. Y de ahí salió: hijo de David, ten compasión de mí. Y si hablamos de Pedro, Pedro siendo ya el Papa, por eso yo me identifico mucho con los dos, porque yo ya era fundador, yo ya era predicador, ya no era un niño de 15, ya tenía mis 20, no sé, 21, y ya conocía muy bien lo que estaba haciendo y caí, me mal enamoré, actué muy mal, malogré el apostolado que estaba haciendo y me valí más bien de esa pequeña fama que ya estaba teniendo, como Pedro, ¿cierto? Pedro que era el apóstol, Pedro que era el primer papa, y el que dijo: Señor, yo daría la vida por ti. Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Jamás, Señor, jamás. Pues esa noche lo negó 3 veces. Yo también lo negué 3 veces. Yo pudiendo haber sido firme, estar parado en esa castidad, en esa pureza, en cuidar ese don que Dios me había regalado y que no lo había perdido en el mundo cuando estaba sin Dios, lo vengo a perder estando en Dios. Por eso me considero también un hijo pródigo, porque yo estaba en la casa. O sea, yo tenía al Señor, yo tenía los dones de Dios, yo tenía la herencia de Dios, y quise ir a probar en los cerdos, quise ir a revolcarme allá en el pecado. Aunque fue corto el tiempo, fue muy fuerte, tuvo consecuencias terribles, porque Pedro también lloró, Pedro también se alejó, y el Señor luego le dijo: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. A mí el Señor también me lo preguntó, y hoy todavía sigo reparando todos los días, porque fue una caída que lastimosamente hirió a muchas personas, porque no fue algo secreto. Bendito Dios, y aquí yo también le doy gracias a Dios que lo permitió de esa manera. Y hay otra frase que me ha marcado mucho, y es que Dios prefiere un humilde impuro que un puro soberbio, o un soberbio puro. Pues yo era un soberbio puro, yo soy puro, yo soy casto, yo soy virgen, pero estaba en una soberbia. ¿Por qué? Porque él sabe que el humilde impuro sale de allí, sale de su pecado con humildad y desconfía de sus fuerzas y confía en las fuerzas de Dios. En cambio, un soberbio puro se mantiene arriba, pero es por su fuerza. No confía en Dios, sino que confía en Él. Yo fui soberbio puro, caí como David, caí como Pedro, caí como Salomón, me fui como el hijo pródigo, y ya estando en esa humillación, el Señor permitió que mucha gente se diera cuenta, gente cercana, mi familia se dio cuenta. Fue una decepción fuerte. Imagínate, si tú fueras un fundador, si tuvieras a cargo una obra apostólica, si fueras de los que llamaron ahí en ese momento cuando Jesús estaba con sus llagas, o sea, todo lo que había pasado en mi contexto, que ya todo el mundo lo sabía porque yo contaba este testimonio, y la gente hasta me tenía por: uy, este niño tan santo. O sea, todo eso me hizo un daño terrible, que se me subió la cabeza de una manera absurda. La vergüenza fue tenaz, la vergüenza fue tenaz. Yo me alejé incluso un tiempo de Llamas de María, siendo el director, siendo el fundador, quedó a cargo de mi hermano, cosa que le agradezco eternamente, porque él puso la cabeza, puso el pecho. Luego yo retorné, gracias a Dios, fue un poco tiempo, pero pues necesitaba aislarme. Fuera de esto, también esto me estaba generando problemas hasta de salud, porque, o sea, fue como un estrés, fue como una ansiedad de decir: Dios mío, se me cayó la fama. O sea, se dieron cuenta de mi embarrada, se dieron cuenta de mi pecado, se dieron cuenta de lo que verdaderamente tenía en mi corazón por ese tiempo, y no hay nada peor para un soberbio que lo humillen. Y se dio cuenta mi familia, se dieron cuenta muchas de las personas que yo dirigía en ese momento en Llamas de María, se dio cuenta todo el mundo. O sea, una cosa espantosa que ustedes no se alcanzan a imaginar, que es que Dios permite que a uno lo humillen. Pero hay una frase de San Agustín hermosísima que a mí me ha hecho mucho bien, y comprendí lo que Dios hizo. San Agustín llegó a decir esto: cuando el hombre cubre sus pecados y los esconde, Dios los publica, Dios los muestra. Pero cuando el hombre publica sus pecados, cuando el hombre los cuenta, Dios los esconde. Cuando yo quise esconder lo que había en mi corazón y las caídas que yo tenía, ya Dios las publicó, y las publicó por todo lado para que me humillara y fuera un humilde que ya no confiara en mí, sino en Dios. Y también que no viera a los demás como: ay, usted como peca, ay, usted con sus situaciones. Y en cambio, en este caso, Dios, ya que yo estoy contando mi vida, como en este momento, en este testimonio que lo estoy contando públicamente por redes sociales, ya han sido varios que están por ahí colgados, Dios como que ya ha encargado de esconderlo. ¿En qué sentido? Ya la gente no ve la vergüenza, y uy, ¿usted cómo fue posible que siendo ya un joven de Dios, un fundador de un movimiento? No, antes ven la gracia de Dios que actuó, ven cómo me levanto de allí, ven cómo logro volver a la casa de mi padre arrepentido como el hijo pródigo, y en vez de hacer un mal, ha hecho un bien tremendo. Hay personas que han escuchado este testimonio y me han escrito al interno y me han dicho: Giovanni, yo soy director de este movimiento, yo soy líder de este grupo de oración, yo soy servidor, yo soy consagrado, yo soy seminarista. Yo jamás pensé que alguien pudiera contar su vergüenza cuando es alguien que es público todavía y que lidera cosas todavía, y que su caída no fue fuera de Dios. Mi caída fue en Dios. Por eso yo digo: soy David, soy Pedro, soy el hijo pródigo,
porque Pedro estaba en Dios, o sea, estaba dentro de los 12, era el Papa, David era rey, ya era el amado de Dios, y pues obviamente el hijo pródigo estaba en la casa del Padre en ese momento. Yo me siento todos esos, y mucha gente le da vergüenza, tiene respetos humanos y dice, no, pero yo cómo voy a contar esto, qué van a pensar, me sacan de mi movimiento. Mira, yo te invito ya para ir terminando a algo. Yo te invito a que tengas humildad, a que le digas, Señor, verdaderamente si yo soy algo es por ti, no es por mí. Y la Virgencita actuó, se encargó de levantarme, regresé a llamas, y no solamente regresé, sino que siento que a partir de ese momento Dios me bendijo más. Tengo que ser muy sincero, siento que Dios me bendijo más. Siento que Dios necesitaba que yo cayera, que me bajara de ese techo donde estaba, de esa nube donde estaba, que entendiera que lo bueno en mí era Él y lo malo en mí era mío, porque antes yo pensaba que no tenía nada malo y que lo bueno era mío. Soberbia, soberbia. Hoy en día reconozco que todo lo poquito bueno que se puede hacer por medio de este servidor es Dios actuando, es Dios actuando. No me creo nada, ya no juzgo, no me escandalizo de los pecados, porque antiguamente llegaba alguien a contarme un pecado y yo decía, uy, no, o sea, como esposa, abortó, como, que fornicó, que adulteró, que fue infiel. Yo cometí todo esto y mucho más, muchachos. Yo caí en muchos pecados, yo verdaderamente hoy digo, no me escandalizo de nada, y Dios me permitió, ojo, probar la miseria para poder entender la misericordia. Porque donde no hay miseria, no hay misericordia. Donde no hay pecado, Dios no puede ejercer su misericordia. Por eso, bendito pecado que nos alcanzó tal Redentor, también diríamos allá en esa vigilia pascual. Yo soy un testigo de la misericordia de Dios. Yo me siento esa mujer adúltera que fue sorprendida en flagrante adulterio. A mí me sorprendió todo lo que me pasó. Se dieron cuenta en cuestión de momentos todo el mundo que quedé humillado frente a Dios. Y recuerdo mucho que en mi momento de soledad, cuando ya me estaba en llamas, cuando fue un momento de mucha humillación, porque yo decía, me tocó retirarme, soy una vergüenza pública, qué embarrada lo que hice, yo me sentía como esa mujer adúltera, y yo me postraba ante el Señor y yo le decía, Señor, aquí nadie me puede juzgar, porque si estoy a tus pies, aquí verdaderamente no hay nadie que me pueda tirar la piedra, porque tú que eres el único puro que me puede tirar la piedra, no me la vas a tirar. Y el Señor me coge en ese momento de tanta humillación, me levanta, me retorna, y bueno, hoy tengo 31 años, llevo 16 años en las cosas del Señor, caminando, cayéndome, gateando, por momentos retrocediendo, pero aquí estoy. Llamas ya cumple 11 años gracias al Señor. Es un movimiento muy bello, muy bonito, hacemos retiro cada mes, vienen muchas personas, dictamos consagración a la Virgencita. Bueno, Dios nos ha ido llevando poco a poco por caminos muy hermosos. En este momento ya tengo un noviazgo de casi 3 años, hermosísimo. Yo creo que esta es la mujer de mi vida con la que Dios quiere que me case. Vamos muy bien, es una relación en castidad hermosa, total. Recuperé mi pureza de una manera increíble porque me costó recuperarla después de mi caída. Uy, quedé con muchas cosas que queda uno cuando cae, ¿no? No es lo mismo tú pasar por un restaurante y decir, ve, ¿cómo sabrá este plato? A que tú ya has probado ese plato y sabes cómo sabe, y ya no es tan fácil, ¿no? La tentación fue muy fuerte también después, pero me he logrado sostener por gracia de Dios, no por mis fuerzas. Tengo un noviazgo precioso que me apoyan absolutamente todo, están en el mismo movimiento, hacemos apostolados juntos. Y bueno, Dios no se quedó solamente con Llamas de María, hoy por gracia de Dios también tengo algunas cosas a cargo también, algunos apostolados por la vida, soy el director de 40 días por la vida aquí a nivel regional, tengo varias ciudades a cargo aquí, tenemos una fundación también que creamos, que hoy en día dirige mi novia, que se llama Centro de Esperanza y Vida, que lucha en contra del aborto, que recibe a las mamás que quieren abortar para que cambien de opción, para que vean una opción diferente. Bueno, digamos que hay muchas cositas que si les contara aquí me quedo otro tanto. Dios ha hecho grandes cosas y estamos alegres, y yo nomás tengo para darle gracias a Dios por tenerme aquí, porque me hayan invitado, porque ustedes puedan ver este testimonio. Si tan solo una persona puede verse reflejada aquí y sentir que Dios también te está diciendo, cuidado, cuidado con tu soberbia, cuidado con creerte más que los demás, cuidado con juzgar, cuidado que porque te llamé joven o porque tienes unos dones, unos carismas, o porque predicas o porque eres misionero de tal o cual comunidad, cuidado, tu servidor y persona que me escuchas, de confiarte en tus fuerzas, de creerte que puedes ir a malgastarte esa herencia y que nada va a pasar. Vamos siempre a regresar heridos, sucios, humillados, pero lo más hermoso es que Dios siempre nos va a estar esperando, nos va a acoger y nos va a abrazar con su infinita misericordia. Bendito sea Dios por esta vida. Hoy todo lo que cuento es para gloria de Dios. Hoy soy un hombre que camina, que se cae, que lucha, que se confiesa, que quiere ser santo, que me quiero casar, que quiero tener familia.
y quiero servirle al Señor hasta el último día de mi vida, y que si no hubiera sido por esta mujer, por esta señora, por la reina de reinas, yo no estaría aquí. Ella fue la que me enamoró, ella fue la que me abrazó literalmente y es la que no me ha soltado. Y en los momentos de mi peor pecado, mi peor caída, yo estoy seguro que ella de esta cadena que tengo me abrazaba y me decía, usted no se me va a ir, usted me va a quedar aquí como Juan al pie de la cruz. Y aquí tengo chicos dando testimonio de lo que Dios ha hecho. Mi abuelita de cáncer murió, fue una de mis primeras tusas en Dios y tuve muchas más pruebas al inicio de mi conversión, pero ya entendí que Dios no es que no permita las cosas malas, sino que nos da fuerza para poder superarlas. Y bueno, este es mi testimonio, que Dios los bendiga. Muchas gracias al Rosario de las 11 de la noche por invitarme. Espero que de corazón esto llegue a todos los que el Señor quiera y permita que les sirva. Y les ruego y les pido que cuando escuchen este testimonio, oren por mí, recen por mi conversión que necesito tanta todos los días, recen por llamas de María, que el Señor nos lleve a los lugares y países que Él quiera y que todo lo que haga siempre en mi vida sea únicamente para la gloria de Dios Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quisiera que me acompañen con un Dios te salve para que cerremos este hermoso momento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga.